para poder compartir. Bien, hermanitos, el día de hoy vamos a vamos a tratar de compartirles la importancia de las trecenas. Recuerden, son 20 trecenas. ¿Qué sentido tiene las trecenas con la parte de la práctica nahuálica? Tiene mucho que ver. En cada una de las trecenas desarrollamos cualidades y potencialidades que nos ayudarán a conectarnos, conectarnos realmente con nuestro nahual, con nuestro tonal, con nuestros cuerpos energéticos, porque son muchos. Por ahí a los que ya leyeron el material que les compartí, ahí está presente, ¿verdad? Ahí está presente, justamente está presente el trabajo que nos toca realizar. ¿Por qué quise introducir esta clase el día de hoy con esta fotografía? Dentro de esta imagen, que ven ustedes, vamos a convertirlo en un emoji. Toda imagen, el propósito de esta semana, toda imagen, compartirlo en información. Convertir, transferir en información. Uno de los ejercicios que el día de mañana les voy a compartir es esta imagen. Está, bueno, la hermanita Leti, al final voy a tratar de agilizar esta clase, darlo en menos tiempo, porque me interesa que cada uno de nosotros lea el aura de de las personas que tenemos aquí, que son 8. ¿Se dieron cuenta? El número 8. Viéndolo de frente, al lado derecho tenemos 4. Al lado izquierdo tenemos 3. Ojo. Pero si nos vamos en la posición en la que está el personaje que está en medio, vemos que al lado izquierdo hay 3. Al lado izquierdo hay 4 y al lado izquierdo hay 3. ¿Por qué les hablo de estos dos ángulos? El, el propósito del día de hoy es, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su trabajo del ocelot? Ahí, antier ya lo decíamos, el día martes. ¿Cuál es su trabajo del ocelot? ¿Alguien sabe? Es acechar. Acechar. Acechar, Sasocamati. observar. Observar. Y que en náhuatl es la palabra del día de hoy. ¿Cómo se llama? ¿Cómo decimos? En náhuatl, observa. Shiyek tlachilla temachani. Sasocamati, Negnitz Manuel. Shiyek tlachilla. Y esa práctica, ese principio, lo vamos a aplicar en esta trecena de C o celo. Yo quisiera que no nos perdamos, nos perdamos. Dentro de este amoshli que vemos aquí vamos a encontrar infinidad de información. Si acechamos, vemos un amoshli. Hay numerales, hay colores, hay elementos, hay sacralidad en esta fotografía. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? En los amoshli, ¿han visto que muestran los dientes? Aquí también están. En los amoshli vemos las manos. Vean, todos los hermanitos tienen algo que mostrar. Todos nos dan información a través de esta fotografía. Chequen. Hay una vasta
vasta gama de información. Solo nos queda acechar. Encontramos, miren, aquí hay algo muy interesantísimo. Aquí, ojalá que vean mi cursor. El logo del hermanito, del abuelito, Nahuizipac. En el aura, ustedes tendrán que encontrar aquí. Así, ¿cómo le voy a hacer? Ahora hazlo con los ojos cerrados. Pero captura esta imagen, ¿no? Captura esta imagen y empieza a hacer esto. Ahorita nos lo van a compartir qué han encontrado en esta información. Ahora, en este rombo, la persona que está al centro, enfóquelo, no porque sea yo, enfóquelo. Busquen a una persona que, como en los Amoshki, está siendo empático. La mayoría. Algunos lo muestran de una forma. ¿Sí? Vean las manos. Hay un jarrito en la mesa que representa ¿qué? ¿Alguien me lo puede decir? Los cuatro Los elementos. 4 elementos. ¿Qué más? Los Okamati, los 4 elementos. Tierra, agua, aire y fuego. ¿Hay un quinto elemento? Sí. El cuarto elemento, que es el fuego se puede crear, alimentar y apagar. Por eso de la palabra tlitl. ¿Se acuerdan que también les compartí en una de las palabras? Ojo, llevamos 13 palabras. ¿Cuál de estos 13 los tienen en una libretita? Como esta. Esto me lo ofrendaron. ¿Tienen alguna nota? ¿Qué tiene que ver esto? Por favor, les recomiendo que anoten las 13 palabras en una libretita. ¿Pero para qué, maestro? ¿Para qué? Léanlo. Léanlo. Todas esas palabras encierran un secreto que nosotros le llamamos las claves, ¿no? En esa palabra está incrustada muchísima información. Y son palabras que nos pueden conectar con las energías. Regresando, tenemos a un elemento agua, pero tenemos a un elemento mucho más importante. No crean que porque ahí salí y estoy saludando, acá estamos contentos. No. Toda fotografía, toda imagen, un ocelot debe de encontrar información. ¿Esto para qué nos va a servir? Ojo, ahorita le voy a dar las cualidades, una de tantas cualidades del tecolotito, por favor. Aquí miren, ¿qué hay? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué son? Tostadas hechas con maíz. Las socamati, esas tortillitas hechos de maíz. El simple hecho de hacer tortillas lleva todo un proceso sagrado. Para que nos deleitemos con una tortillita, tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Se seleccionan los granos de maíz. Se prende el fueguito, oigan, se prende el fueguito, la lenita. Dentro de la tradición, son 3 temanastes, 3 piedritas, ¿sí o no? Que sostienen Échale esta 3.5 ollita para que con, alcance. Sí, con
agua, agua, maíz y un elemento extra, que es el cal. ¿Qué función tiene esta cal? ¿Qué función tiene el agua y el fueguito? Hace que la cascarita la cascarita dura del maíz se desprenda de esa semillita de maíz. Después de que se hace coció, decimos el nixtamal, se tiene que lavar, se tiene que dejar remojado. Para los que ya han hecho tortillas ya saben cuál es el proceso. Se deja remojado el maízito. El punto de cocción, cuando se empieza a descascarar el maicito, este nescontle que le llamamos nescontle, empieza a hervir, a hacer muchas burbujas. ¿Qué está presente ahí? El atlachinoli. Cambio, transformación. No perdamos eso. Después de eso, se deja reposar y empieza con el metatito. Porque no nada más es agarrar, ¿no? Todo un estilo. Y el metate tiene 3 patitas. El molcajete tiene 3 patitas. El poposhcómito original son 3 patitas. En nuestro cuerpo está representado, sí, nuestros pechos, es nuestra parte sexual. Para las mujeres, a través de los pechos, dan el alimento. Su parte sexual es el portal por donde llega otro ser vivo. ¿Ah? Y no tan solo eso. Cada uno de los elementos que podemos ver ahí tiene un proceso, tal como nosotros. Ojo, tal como nosotros, tenemos que tener un proceso. No tan solo es decir, sí, ya soy un aguado, órale, ya soy un sanador. No, hermanitos. ¿Por qué les quise poner estos ejemplos? Para que no nos desesperemos. Es que no me sale el ejercicio, es que hice el ejercicio y no vi nada. Tranquilo, tranquilízate. Debemos de encontrar ese punto de cocción como al maíz. Hermanito Manuel, lo escuchamos. Gracias, Temachtiani. Pues mi ocelotito acechador, al observar el chat, ha contado ya 14 palabras, maestro. Las primeras 13 de la trecena Ceci-Pacli y la de hoy, la número 14. Y en cuanto a la fotografía, pues es una percepción mía de hospitalidad de parte de todos los hermanitos y hermanitas que aparecen allí, incluido usted. Y es como si estuviera yo sentado, y seguramente así lo sienten quienes ven esta imagen, del otro lado de la mesa. Y pues es una bienvenida a el festín del conocimiento. Es una apertura y una sensación pues de calor de hogar que nos hace sentir en nuestra casa mientras aprendemos. Y atrás en el refrigerador hay unas jergas del mismo color de los rumbos, amarillo y azul. Y es como si el colibrí que está aleteando allí hubiera sacado esos colores de la imagen de la calcomanía. Y ahí están esas dos como jergas, esos trapos, y son casi exactamente el mismo color. Entonces, yo lo interpreto como una materialización en este plano de la fuerza del colibrí, que está sacando la sabiduría y el conocimiento por el amarillo, el tlahuiztlampa, y la voluntad de Huitzilopochtli, la prosperidad y la creatividad del azul, y ahí están mezclados. Y me pareció muy interesante ver esa sinergia, porque es como si el colibrí otra vez estuviera poniendo en movimiento los elementos de la realidad y en una interacción muy interesante, pues de planos. Parece pues algo azaroso que esos dos trapos estén allí, pero no creo que lo sea, porque son casi exactamente el mismo color que lo del logotipo del Calpulli, del hermanito.
Es lo que alcanzo a percibir hasta ahora, Temachtiani. Y muy agradecido por compartirnos esta imagen y darnos la bienvenida a su casa a través de la fotografía. Tlaxtlahui. Tlazocamati no ignitzim. Tenemos que acechar 5 cosas, hermanitos, como una de tantas que ya nos dice el hermanito Manuel. 1, la imagen física, ¿no? Pues hay, como dice él, ¿no? Pues está el refrigerador, está la mesa. Lo más usual que hacemos todos. Segundo, lectura de Chimaltonali. ¿Qué es lectura de Chimaltonali? Tu aura. Todos están sonriendo. En ese momento hay una sensación, hay una emoción de podernos reencontrarnos físicamente. Hablo de reencontrarnos porque los 8 hermanitos que estamos ahí, perdón, 7, la mamá del hermanito Marco, pues se integró allá, no ha venido acá. Entonces, para los demás ya es la segunda vez que nos reunimos de manera física. O sea, sentimos, qué bueno que te veo, ¿no? Sentimos esa sensación, emoción de ya haber estado, haber coincidido en algún momento. Es esa parte emocional, espiritual, energético que te vibra. La otra lectura, la, la tercera lectura, los elementos que conforman este Amosh. Ojo, vamos a tener, espero que me lo permitan compartirles a ustedes, vamos a tener la lectura de Amosh, un curso de lectura de Amosh. Pero para que podamos entender, comprender el contenido de un Amoshli, que es un códice, tenemos que aprender a observar, callar y aprender por nosotros mismos. Les decía, cuarto, observemos cada uno de ellos, nos dan un mensaje. Los ojos, la sonrisa, la posición de las manos, la atención que dan, Ishkoamekat, el panuelito, la cabeza, la vestimenta, todo ello nos da un mensaje. Eso es que a veces, miren, hermanitos, a veces entendemos es que quiero ser el que lee la Moshli. Y esto, pues como les vuelvo a recordar, esto no lo estamos sacando de la manga. Creo que es así, no. No. Entonces, preguntaba un hermanito a un abuelito, le dice, oiga, yo quiero ser escritor de Amosh. ¿Puedo? Sí. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Pues lee todo lo que ves. Un amanecer, un atardecer, una reunión como tenemos aquí, es el primer ejercicio. Cuando alcances a comprender los matices, las emociones, los colores, los elementos y el quinto, el chimaltonali. ¿Qué es chimaltonali? Ver donde los demás no pueden ver. Es lo que hace la hermanita Leti cuando le mandamos una fotografía. Pues mire, aquí hay estos elementos, aquí hay más, aquí es esto, ¿no? Todo eso implica leer un Amosh. Es el ejercicio. Porque estamos caminando sobre estos Amosh. Y le digo, por ejemplo, el agua, la mesa, ¿sí? Por lo general encontramos las mesas rectangulares. Ahora sí viene la opinión de cada uno de nosotros.
¿qué tipo de mesa creen ustedes que nosotros debemos de crear? ¿Rectangular, circular, romboide o cuadrado? ¿Cómo qué tipo de mesa creen que podemos nosotros utilizar en una reunión? Considero que Permiso, la circular, la Ujú, circular porque es elemento agua, ujú, es fluidez. Rectangular son elementos de tierra, son elementos que corresponden a la sustentación, pero difiere en parte también que cómo esté constituida también la parte de la tipo de reunión, inclusivemente, si es ceremonial, si es de consejo, si es, dependiendo también de esa observación, Temastiani, porque difieren en la parte, si es a nivel ceremonial, pues ese es en círculo. Y obviamente cada matiz que corresponde a la mesa, como por ejemplo ahorita, esta es una reunión, es una compartición de comida, ¿no? Entonces Una es caminadita, como ¿no? rectangular o cuadrada, ¿no? Dependiendo, porque es la compartición, como Es la que es que es hermanita que que es. tiene las trenzas. Ahí vemos que está su bracito doblado y representa el corazón, ¿no? Dando de corazón a otra circunstancia, ¿no? Con los tlaxcali, o sea, la lectura de los amostris, eso nos da referencia a cada uno de ellos, porque la otra manita sosteniendo la tortilla, puede ser que esté difiriendo, yo doy con el corazón y la tlaxcali es el sustento, ¿no? Entonces, diferencia en esa parte de las circunstancias de las mesas, porque es efímero dar una lectura dependiendo de la circunstancia que más tienen. Eso es lo que podría yo observar. La socamate mía. Socamati, hermanito, abuelito Sewali. Sí, Macuali, Yowali, Ximopanoltica, Mosclaca. Wali, wali, Yo nautitsin. creo, me parece, es mi opinión muy personal en el ISPRI, que la forma de la mesa tendría que ser en forma toroidal, tendría que girar la energía, ya sea una reunión de trabajo, ya sea una reunión para comer, ya sea como sea, tendría que ser una forma toroidal, que es como gira toda la energía. Tasukamati, Socamati, nagnitsin. Bien, hermanito. Hermanita Chalchiwi, Yejeca, Coat, ¿la escuchamos? Tlapoyoualti ¿La temachtianiuan nocniuan. Poyahualti, nagnitsin? Bueno, a mí me hace pensar en la forma circular de la mesa porque al ser circular todos podemos mirarnos a la cara, nuestros rostros, nuestros ojos y evidentemente a mí me refiere a esta igualdad de condiciones donde estamos como en una misma altura, en un mismo ángulo, porque estamos en esta situación de hermandad y de igualdad. Ujú. Y así como estamos sentaditos, ¿qué cree que representa el personaje que está levantando la mano? Pues que es el Xutecutli, ¿no? Ahí el centrador. Exactamente, Tlazocamati. Hermanito Enrique, por favor, la escuchamos. Tlazocamati, Temachani. Nagnitsin. Hola a todos mis hermanitos. Pues yo me puso a pensar mucho el hermanito que explicaba la forma toroidal y al final del día, pues sí, es una forma circular, se me hace muy interesante su propuesta. Igual que la hermanita, ¿no? Que decía que también forma circular. Eh, me gusta mucho la idea de la forma del toroide, ¿va? Pero también la forma triangular que no se puso sobre la mesa, vaya la redundancia, ¿va? La forma triangular, si estamos hablando de esa parte de la energía, pues bueno, también el triángulo pues nos lo muestra, ¿no? En todos los ejercicios que nos ha enseñado.
hacer esa parte de diamante y esa parte triangular. Y de todos modos también habría vista para todos, ¿no? También se podrían ver todos, tanto de forma triangular como de forma circular. Pero bueno, es mi opinión, Temastiani. Gusto saludarlos nuevamente. No, al contrario, hermanito Tlazocamati, y bienvenido aquí con la familia, ya sabe que siempre serán bienvenidos. Cuando ustedes gusten regresar, aquí estamos, hermanitos, ¿no? Bien, Tlazocamati, bien. Tlazocamati. Siempre estamos aquí siguiéndolo, Temastiani. Ya sabe la situación, pero bueno, ahí estamos siempre bien al pendiente. Un gustazo a Perfecto, todos los hermanito. que se han estado uniendo también y le mando un fuerte abrazo, Temastiani. Tlazocamati no ignitzim. Hermanito Eric, por favor, qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, no Temachtiani. Saludos, Nigniwan. Saludos, hermanito. Sí, qué bueno estar en vivo. Yo tampoco dejo de seguir las clases, pero las sigo en línea o en grabaciones. Pero ahora tuve la oportunidad de unirme en vivo. Quería dar mi voto o una opinión de por qué me gusta la idea que ya compartieron varios de la mesa circular. Yo tengo una foto que a mi teléfono le encanta. Ya ve que a veces salen las fotos destacadas y mi teléfono le encanta enseñarme una foto de mis amigos en mi casa, en mi mesita. Aquí en mi casa, su casa de todos ustedes, Tlazocamati. tengo una mesita circular, pequeña. Y en esta foto que a mi teléfono le encanta recordarme, tengo como 8, 10 o 11 amigos, todos sonriendo en esa pequeñita mesa, todos comiendo en esa pequeñita mesa circular. Y creo que esa es la ventaja de una mesa circular, porque número uno, no hay jerarquías. Las mesas rectangulares, por tradición, tienen la jerarquía del quién se sienta a la cabeza. Ah, las mesas cuadradas, pues tienes las esquinas. Lo que nos ofrece una mesa circular es que todos, en efecto, nos vemos a todos mismos, pero también permite invitar a más personas. Originalmente, cuando se tomó esa foto de las que le hablo, solo había invitado como a 6 o 7 personas. Cayeron otras 4 de la nada. Y todos cupieron en la mesa justamente porque al no tener esquinas, pues siempre nos podemos apachurrar y invitar a alguien más en las mesas circulares. Y por eso yo voto, a mí me gustan las mesas circulares, porque siempre dan la bienvenida a alguien más. Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzim. Bien. Hermanito Manuel, por favor. Gracias, Temachtiani. Yo veo que también hay una simetría energética, un equilibrio porque son 4 hombres y 4 mujeres. Y los recipientes en los que están las tostaditas son 2 y por abajo tienen 4 lados también son 8. Y al mismo tiempo, este círculo que está sostenido 2 veces sobre la estructura de palma, pues nos permite ver, para utilizar un término así muy, digamos, coloquial, la cuadratura del círculo. Estas, estas artesanías, estas creaciones donde vemos el círculo y el cuadrado confluyendo perfectamente, pues también en la simbología yo lo asocio al tonal y al nahual. El tonal podría ser el cuadro y el nahual podría ser el círculo. Entonces hay mucha integración allí porque son 4 mujeres, 4 hombres, 2 recipientes que tienen 8 lados en la base, 2 círculos, femenino, masculino, también una como, digamos, representación del movimiento de Ometeotl también. Y es posible que las edades de los que están allí también tengan aproximaciones y no estén tan separadas. Así que, aunque no sea la mesa circular, hay un círculo allí entre ustedes en cuanto a creo yo, pues, em, convivencia y el intercambio de energía que está fluyendo entre ustedes. Y yo recuerdo que en el libro de El alce negro habla de la tradición Lakota, em,
Este gran abuelo decía que lo que no está construido en círculo no tiene poder, que los cuadrados no tienen poder, y él cuestionaba las formas en las que la arquitectura contemporánea de las grandes urbanidades pues sigue este patrón cuadrangular, precisamente para inhibir el potencial del crecimiento humano. Uno, si vive en un espacio cuadriculado, cuadrado, la energía no tiene, digamos, la misma potencia y se llega a fracturar su continuidad, pero cuando está en círculo, por eso ellos construían sus campamentos mm, nómadas en círculo, y los tipis eran circulares y nuestro temazcal es circular. En fin, veo pues ahí un movimiento de figuras muy armónico, maestro, y sobre todo también por el sostenimiento de energía de hombres y mujeres sonrientes y alimentándose unos a otros, material, espiritualmente, emocionalmente. Es otra observación que me surge a partir de los comentarios de los hermanitos y hermanitas que he escuchado. Gracias, maestro. Si se dan cuenta, el ejercicio que acabamos de hacer, el ejercicio introductorio, esto le corresponde. Lo que acabamos de analizar, yo sé que si todos participáramos con una sola imagen, podremos hacer todo una filosofía, toda una temática profunda, energética, inclusive una reflexión acerca de nuestra vida cotidiana. Eso es un tlacatecolor. Ve donde los demás no pueden ver. Base circular. Los tipí, los hacia arriba. Y por eso es uno de los ejercicios básicos que vamos a hacer en el nahualismo. Base circular y base piramidal hacia arriba, enviar la energía. Las mesas deben de ser circulares, sí, porque eso dan poder, eso dan conexión. La mesa en la que estamos nosotros aquí viviendo, que vivimos, es rectangular. Inmediatamente vamos a leer quién está al mando, el que está en el medio. Y entonces, intuitivamente decimos, no es el que manda, es el que guía. Por eso, en nuestros círculos de estudio son círculos, no son cuadrados. En el Calpulli Huehuetecolor, es un círculo. Tú llegas, no puedes ver quién es el mero mero, ¿no? No se nota. ¿Por qué? Porque todos estamos justamente, como decíamos, podemos vernos de frente, como iguales, como maestros. Está la otra parte. Todo lo que acabamos de hacer, todo lo que acabamos de participar, es esto. Ese es el trabajo, hermanitos, ese es el trabajo. ¿Se dan cuenta? Los hermanitos que participaron tienen una sabiduría vasta, pero se basaron en su sabiduría de su Neltilistli, en su Neltilistli, lo que han vivido dentro de su experiencia. Yo quisiera que no fueran las únicas cualidades que les presento aquí de un búho, de un tecolotito, que pudiéramos nosotros ir más allá de, si nuevamente nosotros vemos a profundidad este personaje que vemos aquí en la imagen, vamos a encontrar más información. Búho, ¿qué representa? El búho representa la sabiduría del búho, incluye discreción, secreto. Son muy discretos y por lo general son solitarios, por lo general. Movimiento silencioso y veloz.
Pero no tan solo es el movimiento físico, el movimiento intelectual, intuitivo, perceptivo, lo que acabamos de hacer. Ese es un movimiento. Debemos de practicar como lo hace la hermanita Leti, como lo hace el abuelito Sewa, leer las energías. Ver detrás de las máscaras. Les hablaba yo un poco de las máscaras en esta reunión que tuvimos, cuando construimos nuestra pulserita, ¿no? Por ahí les envié también un videíto. La pulserita debe llevar puede ser 1, yo le puse 3, por la grandeza del número 3. La pulsera de protección. Esto contiene, esto retiene, esto protege. En la mano izquierda. Mínimo, los que vayan, ya estamos dentro del grupo y los invitamos, los que gusten integrarse en el grupo, sobre este trabajo. Básico, tener nuestra pulserita. Por esta trecena. Yo sé, cuando se moja, pues se humedece nuestra piel, ¿sí? Pues nos aguantáramos tanto. Por una trecena. Esta trecena. Ver detrás de esas máscaras. Cuando estoy con mis amigos, pongo una máscara, ¿no? Cuando estoy con mis alumnos, pongo una máscara. Cuando estoy con los abuelitos, pongo una máscara. Cuando estoy con la familia, pongo una máscara. Pero hay una máscara. Una máscara real. Una máscara que no podemos fingir ni imitar. ¿Cuál es? Hay 3. Cuando estamos felices. Es una máscara real. Debe de ser esa sensación, debe de ser esa emoción, ¿no? Espontáneo. 2, cuando estamos enojados. Cuando decimos, híjole, a ver dónde viene la paciencia porque lo necesito. Decían una frase que leía: no tomes decisiones cuando estás súper feliz y cuando estás súper enojado. No tomes decisiones, porque después te arrepentirás. Está la otra máscara, sí, el máscara del Nahual. Debemos de aprender a leer esas máscaras, lo que les decía aquí. Estas máscaras tienen toda una historia. Vista perspicaz. Pero para tener esa vista perspicaz, concéntrate. Enfócate, observa en lo importante, en la esencia, no en la distracción. Si me distraigo con mis deditos, voy a ver doble, 2 soles. Pero cuando me concentro, podré ver un solo sol. ¿Y de qué color ese sol va cambiando? ¿No? ¿Y eso qué tiene que ver que cambie de color? Tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Tiene que ver con nuestra concentración. Tiene que ver qué es lo que estamos deseando en ese momento. Hambre, frío, dinero. Quizá tenemos un problema económico, financiero, emocional, de relación, de familia, psicológico, laboral. Todo eso implica. Entonces, ¿para qué me va a servir? Para que te concentres que es lo más importante de la vida. Ser perspicaz. Lo más importante. ¿Y qué es lo más importante de la vida, hermanitos? Para ustedes. ¿Qué sería? ¿No? ¿Diferimos? Tal vez.
He ahí, mensajero de secretos y augurios. Ojo, es un abuelo que trae augurios, que sabe de secretos. ¿Por qué? Porque sabe viajar al Mictlán. Porque sabe leer la naturaleza. Oye, hoy va a llover. Hoy va a ser mucho frío. Posiblemente va a caer granizo. Porque sabe que sabe leer, sabe observar, ¿sí? El rostro, las máscaras. Les decía yo a los hermanitos, cuando nosotros vemos a una persona, sus ojos apagados, amarillentos, se irrita, es una persona muy distraída, le han robado su tonal, hay que sanarle su tonal y su náhuatl. Augurios, ¿no? Tetzahualistli. Escuchas cantar el tecolotito, escuchas aullar el perrito, el zorrito. Todo eso tenemos que saber leer con los oídos, con el olfato, con el gusto, con los ojos, con la intuición y con la percepción. Cambio de forma. ¿Entienden? El tecolotito cambia de forma, se camuflajea. No es necesario decir, no, pues yo soy. No, no es necesario. Enlace entre la oscuridad. Es un enlace. Cuando hablamos de oscuridad es el Mictlán. El mundo inadvertido y el mundo de luz. Confort con la propia sombra. ¿Mm? Confort son una de sus cualidades. Si buscamos fama, si buscamos reconocimiento público, no duraremos. No se trata de dar y presumir a los demás. No, no es el camino. Si quieres hacer eso, pues únete a los disque chamanes ahí. Váyanse, vayámonos allá en la Ciudad de México, ahí en el Zócalo, vamos a sahumar y órale. No tiene nada que ver eso. Magia de la luna. Entender esa magia hermosa que nos puede transformar. Les mandé los videos, las prácticas. Miquisli, Masatl, Toshli, Atl y Escuintli. El escuintle es el renacimiento con tu cordón umbilical. Eso lo practicamos en el temazcalito. Hubo un hermanito que dice, oiga, dígale que me suelte de mi pierna porque me tiene atrapado de mi pierna izquierda. Dale la oportunidad, suéltelo de su piecito. Discúlpelo, a lo mejor lo transgredió en su mundo. Libertad. Somos libres. Siempre les he repetido y quizá a veces hasta los aburro cuando les digo, ¿realmente somos libres? Nos dicen eso, ¿no? Tú eres libre. Sí, pero no, dice un hermanito. Sí eres libre, pero tienes que leer en un cielo y en un infierno. Sí eres libre, pero para que seas reconocido en la sociedad, tienes que tener un título universitario, que te avale la Secretaría de Educación Pública.
que te avale el INE, que tienes una identidad. Son muchas cosas. Entender que somos libres, pero tampoco entendamos la libertad con el libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. ¿Queremos trabajar por la energía del tecolote? Son unos cuantos más. Hay grupos a nivel internacional, nacional, que trabajan con la energía del tecolote. Y esto no es reciente. Los abuelos ya lo trabajaban. Por eso la persona que cura, que sana, luego le dicen tlacatecolotl. Pero para el mundo occidental, al decir tlacatecolotl es brujo, ¿no? Todavía en pleno siglo XXI no entendemos esta parte. Matlaquiey tonalpoguali, Seocelo. La trecena de Seocelo. Le busqué muchas formas, le busqué muchos modos, porque es mi trecena, y llego a lo mismo. Y le empecé a estudiar, a ver, a todas las trecenas, tienen un porqué para qué. Después de que ya hicimos el ejercicio de la primera imagen de esta presentación, podemos entender un poco mejor. Ahora observen el ojo de la Solteotl, el ojo de Ocelot, los ojos del Tecolotl. Los ojos nos dan información, su posición, la casa, los colores, el delineado. Es una casa bien estructurada, fuerte, pero dentro de esa casa hay un personaje que está acechando. Es un tecolotito. La posición de los celos, el florecimiento. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos a Tezcatlipoca la clase pasada. Shishochponi. Shishochponi. Es una palabra muy sencilla. Pero si nos vamos al mundo nahuálico, Shishochpones florece. Tú eres una flor de 20 pétalos. ¿Y cuáles son esos pétalos? Zipacli, Yeyecatl, Cali, Huespali, Coatl, Miquisli, Mazatl, Tochli, Atl, Iscuintli, Osomachtli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Kiawitl, Xochitl. Son tus 20 pétalos. ¿Por qué te sientes sin armadura? ¿Por qué te sientes desnudo? ¿No? Por eso puse aquí el Sempoalchochitl. Florece, acéchate a ti mismo. Tú eres un guerrero, Ocelot. Aunque no tengas tu tonal de Ocelot, eres un guerrero, Ocelote. Mañana vas a ser un guerrero águila. Pasado, un guerrero Coscacuautli. Pasado, vas a ser un guerrero Olin. Un guerrero Tecpat, un guerrero cuchillo de pedernal. Pero créetelo, porque está dentro de ti, no está fuera de ti. Que por el día que naciste en un día Acatl, un día Cali, sí, pero eres un Sempoali, Sem, un entero con 20 cuentas, eso quiere decir Sempoali, un todo con 20 energías. Entonces, ¿por qué te pones a llorar que no tienes poder?
Veamos. Hermosísimo la imagen. Hermosísimo. Hermosísimo proceso que vamos a estudiar, que vamos a trabajar. Puede decir un hermanito, una hermanita. Buenas noches. Hermanito José, buenas noches, ¿lo escuchamos? Bienvenido. Ahorita que está compartiendo los 20 tonales, que cada uno de mis hermanitos somos un Cempowali. Mi pregunta, Sebastiani, es que en el tonali que corresponde a cada una de las tres escenas, también es una irradiación de Tonatiuh propia de ese, es mi pregunta. Si es una muy propia de la tonalidad de ese tonal, porque me imagino que los abuelos observaron esa ciclicidad de 20 tonalidades energéticas que iba tonando Tonatiuh. Entonces, si uno posee intrínsecamente esas 20 energías, porque somos un Cempowali, hay una sintonía, hay una armonización con la energía que somos. Por ejemplo, un Ozomatli con la tonalidad energética de ese día que está tonando Tonatiuh. Y entonces el propósito de ese día es armonizar nuestra energía osomática con la energía universal que corresponde a ese tonali de la trecena. O sea, esa conexión y esa sintonía en un plano de armonía, de estar armonizado con el universo. ¿Es así como lo intuyo, Sebastián? Así es. Así como Tonatiuh va irradiando. De hecho, es el mismísimo Tonatiuh como los 7 volátiles. Es esa transformación, esa irradiación, esa luz, esa energía que va brindando en estos 13 días. Por ejemplo, el día de hoy, Seo Celot, el volátil es Tiu Quetzalhuitzili, colibrí azul turquesa. ¿Por qué azul turquesa? ¿Por qué inicia con azul turquesa? Porque cuando viene a salir el sol, ¿qué es lo primero que irradia? El color azul. De ahí viene el otro. Quetzalhuitzili, el colibrí hermoso. El colibrí hermoso es ese redondito, hermosísimo, que le llamamos también nosotros Pilsintecutli, otro desdoblamiento. Y así poco a poquito. Cuando el sol está justamente a la mitad de este Ilhuicar, que es el tizapapalo, la mariposa. Entonces, todo eso tiene relación con lo que usted dice. Claro. Claro que tiene relación porque precisamente nos habla de ese proceso energético, nahual y tonal, pero es una enseñanza que nos da desde los saludos, Tlanechtili, una nueva oportunidad. Acabas de nacer, eres un colibrí radiante. ¿Por qué es colibrí? ¿Por qué no pusieron primero el tecolote? Bueno, porque acaba de amanecer, tienes que tener fuerza de voluntad
pues para seguir adelante. Que muchos dejamos de entender eso, ¿no? Dejamos de entender eso, ¿por qué? Porque nos han absorbido, nos han quitado nuestro poder de vivir armoniosamente. Desafortunadamente, por donde quiera que veamos, tenemos todo eso, esa contaminación, esa manipulación, ¿no? Pero tiene relación con lo que usted dice. Y justamente es lo que nos está mostrando en esta imagen. Su regente, deseos, celos, ¿quién es? Quetzalcóatl. Yehecatl, Quetzalcóatl, ¿no? Pero ¿por qué Yehecatl? ¿Por qué aire negro? Porque es el aire que respiramos que nos da vida. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que unirlo con el ocelote? Porque el ocelote es de la noche, del rumbo norte. Y de Por la eso les conciencia hablaba de norte, conectarnos con los abuelos, ¿no? Entonces, está todo, esto es un petlatl. ¿Qué es petlatl? Es un petate. Es todo un tejido. Rumbo, colores, volátiles, tonalis, todos están tejidos. ¿Y tejidos para qué? Para que nos puedan sostener, porque es lo que hace el petatito. Lo tendemos para descansar. Y no cualquiera se sentaba en un petate, solamente un tlacuilo, un tlatoani. Ah, pero ¿qué simboliza ese petate? Inclusive en alguno de las trecenas tiene petatito. Simboliza que esa persona ha entendido este tejido energético, este tejido de sabiduría, este tejido de desdoblamiento. De ahí viene de la palabra del desdoblamiento. Para hacer un petatito lo desdoblas, lo doblas, lo desdoblas, lo doblas, lo desdoblas, los vas tejiendo. ¿Sí? ¿Ya dónde podemos ver nosotros aquí? En Quetzalcóatl. Chequen a Quetzalcóatl. En la parte de Suixcuamecal tiene dos serpientes. Uno adelante, uno hacia atrás. ¿No? Lo espiritual y lo energético. ¿Y dónde lo encontramos también? En Tonalmachillo. Aquí. En la parte de arriba, en la cabecita, tiene dos lesnas. De hueso y de maguey. Las disciplinas. Tienes que echarle mucho coco. Tienes que conectarte intelectualmente, mentalmente, comprender y entender. Tiene un chimaltonali muy hermoso. Miren, este es su chimaltonali. Su chimaltonali está lleno de medicina. Su pensamiento, su actuar es medicina. Tiene una greca escalonada, una greca continua, que implica la continuidad, que no hay un fin, que nosotros, dentro de nuestro chimaltonali, dentro de nuestro pensamiento, de nuestra visión, de nuestra visión ocular o extraocular, no tiene fin. Por eso tiene esta greca, miren, escalonada, que habla de la continuidad. O sea que el conocimiento que tenemos tiene una continuidad, sí, pero tiene una trascendencia, tiene una antigüedad, sí. Su rostro, chequen, su rostro está pintado de oscuro, de amarillo, de rojo, y está sonriendo. ¿Qué quiere decir? Para poder trabajar esto debemos de estar emocionalmente, pues, armonizados, ¿verdad? Con un conocimiento, con una luz, a pesar de la oscuridad. Y aquí están sus manitas, vean. Nos habla de cómo es arriba, es abajo. Nos habla cómo es adentro, es afuera. Una armonía que los abuelitos lo encierran en una palabra,
Aquetzamani. Ahí está el número 3. Carrizo. 3. Pechos. Parte sexual, 3. El molcajetito, 3. El metatito, 3. Las piedritas para sostener el comal son 3. ¿Y quién en el tonalamat, en el orden de los tonaltin? Kali está en el número 3. Somos la creación. Somos la creación más hermosa que podemos encontrar. Somos el tercero que une tonal y nahual. Son 3 objetivos que debemos de entender. Saber que tenemos una energía femenina y masculina que crean a nuestro nahual. Y nos lo muestra Quetzalcóatl, ese atadito de carrizo con isquimili de color rojo. Dice, ve donde los demás no pueden ver. Pero ¿por qué de color rojo? Necesitas fuerza de voluntad. Aterriza tus objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? No vas a ir por ahí en el mundo diciendo yo soy un nahual, soy un tolteca, soy un mexica, soy un... Bueno, todo lo que nos adjudicamos. Pero ¿realmente lo estás haciendo a conciencia? No lo sé. Bueno, aquí está la casita. Aquí está la casita. Vean el ojito de la casita. La casita oscuro. Tiene que empezar de acá adentro. El autoacecho. Acéchate desde dentro hacia afuera y de hacia afuera hacia adentro. Las manitas de Quetzalcóatl. ¿Y cómo me voy a acechar desde adentro? Acéchate cuando estás pensando, cuando estás planeando, cuando estás creando, cuando estás tomando decisiones. A veces tomamos decisiones que después nos arrepentimos. Nuestra casa es una estructura, vean, tiene raícitas. Tonal, nahual. Físico, espiritual, material. Luz y oscuridad. Se encierra en esta casa, somos nosotros. ¿Eh? Pero para eso nos está diciendo aquí, miren, este personaje. Debes de observarte que dentro de ti se genera todo. Somos nosotros, hermanito. Esta cuentita de jade, somos nosotros. Tenemos un corazón, el rojito. Tenemos una energía, una luz. Nuestro cuerpo es agua, es un jade hermoso. Que no lo querramos reconocer, esa es otra cosa. Tenemos a Mesli y a Tonatiuh. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. Ma. Transformación. Miquisli. 6, ¿no? No está el Miquisli 6. Pero mucho más que eso, va mucho más nuestra luz y nuestra oscuridad. Nos dice que así estamos estructurados, hermanito, ¿no? Así estamos estructurados. No tenemos que buscar otra cosa. Una visión florida, pero ahorita vamos. Somos nosotros, vean cómo con las manos está haciendo ciertos ejercicios. Jamás, eso sí les pido, jamás cuando estemos trabajando, nahualeando, dando nuestra ofrenda, se arrodillen con los dos
los dos rodillitas en la tierra. Jamás. No. Cuando nos arrodillamos con las dos rodillas así dobladitas, estamos intencionando, porque también es una ceremonia, intencionando sobre sometimiento. ¿No? Pero cuando nos sentamos como cuando abrimos los rumbos, decimos, sí, tocamos hacia arriba, ome, una rodilla, la rodilla derecha, ponemos en la tierra y la otra rodilla está dobladita, listo para despegar. No me someto, te respeto, pero no me someto. Sí, nos está mostrando, aprende a escuchar, aprende a observar, hazlo como un joven. Tienes tu collar de jade. Jade, el jade debemos de portarlo. Porque eres un jade, que tu comunicación fluya armoniosamente. Pero no solo con la palabra, con tu actuar, con tu vivir. El carricito, vean, esa es la parte de la fertilidad de la mujer. Nos habla de cosechar en nuestros objetivos, en nuestro sendero, de la fertilidad de nuestro neltilistli. Que nuestro neltilistli sea fértil, sea enfocado hacia nuestros objetivos. Pero para todo ello tenemos que hacer ceremonias, vea. Para generar nuestro neltilistli tenemos que hacer ceremonias, tenemos que dar medicina. Estos ocotitos son ceremonias. ¿No? Seo celos, es la segunda trecena. Es un tiempo que nos mueve a la introspección y el mejoramiento de nosotros mismos a través de la reflexión. A enfrentarnos con valentía con aquello que nos impide crecer espiritualmente. Y es lo que vamos a hacer en el grupo de práctica nahuálica. El trabajo del nahual. A buscar usar nuestros dones. Tenemos muchos dones, nuestras cualidades, nuestro potencial, todos nosotros, cualesquiera que esto sea, para servir a otro, para servir a otro. Nos pide honrar la parte creativa del universo. Honremos al universo creativo. ¿Cómo? Agradeciendo, observando el universo, observándonos nosotros que somos un universo hermoso. Nos pide honrar la parte creativa del universo, incluyendo al sexo femenino. Aquí está. Honrando al sexo femenino, creador, procreador, portal de nuevas vidas. A buscar lo trascendente, a expresarnos cuidadosamente y a estar en sintonía con la sabiduría que nos viene de nuestros ancestros, abuelos del círculo huehuetecolos, por ejemplo. Pero también a través de esa ensoñación. Por eso les decía que en esta trecena nos invita a eso. Su rumbo es al Mictlampa. Y para hacer estos ejercicios, nuestra cabecera debe de estar, nuestra cabecita hacia el Mictlampa. Su color que lo representa es el blanco y negro. En esa reflexión, en esa conexión, ahí podemos encontrar la sabiduría, el conocimiento, el amor, en la oscuridad y en la luz.
Yeyeca Quetzalcóatl nos protege, Yeyeca Quetzalcóatl. Todo esto que vamos a hacer, vamos a honrar a Yeyeca Quetzalcóatl. ¿Y qué hace Yeyeca Quetzalcóatl? Da vida. Nosotros, ¿cómo daríamos vida? Con nuestro actuar, con nuestro conocimiento. ¿Sí? Tunahual, tonal, animal o animales de poder. Ojo, los animales de poder no necesariamente son animales exóticos. Pueden ser cualquier animal de las familias de los mamíferos, reptiles, insectos o aves. O podría ser un animal mítico, como energía de la naturaleza, sol, agua, tierra. Por otro lado, tu animal personal de poder puede cambiar varias veces en tu vida. Lo que les decía, ya trabajé con una energía, ahora voy con otra energía, ahora voy con otra energía. Sí, tenemos la capacidad. Tenemos los 20 tonales. Yo soy Ocelos, pero me encantaría trabajar con, por ejemplo, a mí me encantaría trabajarlo con Cuautli, el águila, para complementar. Pues lo trabajo. La respuesta que te den por el llamado de tu nahual podría llegarte de diversas formas. En sueños. Nos podemos encontrar con nuestro nahualito en sueños, sí. Al soñar con un animal que tenga un significado especial dentro del sueño mismo. ¿Lo podemos soñar? Sí. Decía una hermanita, oiga, yo siempre me encuentro con las arañas, sueño arañas y todo eso. Puede que sea la señal que te está diciendo que trabajes como la araña, que te pongas a tejer para encontrar tu sustento. Claro, no te vas a poner a hacer tu telaraña, no. Vas a tejer tus redes por donde llegue tu sustento. Intelectual, emocional, físico, espiritual. Por mensajes indirectos, al escuchar o ver el nombre de algún animal varias veces durante tu vida. Decía un hermanito, yo siempre me encontraba con murciélagos, yo siempre con tecolotitos, con coyotitos, todo me llamaba la atención. Sí, porque ese es el llamado que tú tienes. Y este ejercicio justamente lo vamos a realizar en el grupo que estamos formando, ¿verdad? Por ahí los que se quieran integrar todavía. Hay espacio para todos, recuerden, ¿no? Justamente eso, cómo encontrar nuestro animalito de poder. Podemos escoger del tonal que ya tenemos, sí. Pero ¿qué tal de todo eso que tengo igual y no me gusta ni uno, me gustaría desarrollar otro? Pues adelante. Pero no te olvides que tus guardianes ahí están. En las noticias, la televisión, en comentarios de amigos, etcétera. Por mensajes directos, al ver físicamente a un animal más de 2 veces. También es una señal. No es por casualidad. Inclusive, a veces nosotros, esta maquinita que ya no nos podemos despegar, llegamos a encontrar números repetidos. También son mensajes. Le llaman algunos mensajes subliminales. Igual. En meditación, los animales de poder se revelan y se identifican a sí mismos como tales, por instinto o intuición. Nos sentimos especialmente atraídos a ellos a lo largo de nuestras vidas. En mi tonal no tengo a tecolote, pero aquí miren, y es lo que me llama mucho la atención, vean, tengo el tecolote aquí en la casa. ¿No? Pero bueno, por medio de un nahual leyendo tu tonal en agua. También sí podemos encontrar nuestros animalitos de poder. ¿Cuáles serían esos animalitos de poder?
La abeja, por ejemplo. La abeja, la sabiduría de la abeja incluye conexión a la diosa. Podemos retomar de algunos conocimientos, sí. Entendimiento de la energía femenina del guerrero, reencarnación, comunicación con los muertos, ayudar a los espíritus aferrados a la tierra, a que sigan hacia su lugar apropiado, concentración. La abeja simboliza la prosperidad, el águila blanca, la araña, el coyote, ¿no? Somos libres. ¿Por qué quise ponerles esto? Está todo tejido como el petatito para que podamos trabajar la energía de nuestro animalito de poder o náhuatl. Ahora sí, en esta trecena yo les propongo este trabajo. Yo sé que pueden decir, híjole, pues es un poquito, me da miedo. Me decían realmente, es que me da miedo. ¿Sí? ¿Lo entiendo? Pero si no vences ese miedo, no sabrás, no encontrarás esa luz que hay atrás de ese velo, de ese miedo. Y le entiendo perfectamente ese miedo, sí. ¿Por qué? Porque nos han programado, nos han manipulado y nos siguen manipulando. Si trabajas con la energía del tecolote, estás pecando y te vas directamente al infierno. Ya no irás con Dios, ya no. Hay algo que me gustó mucho del maestro que compartía la charla en el Facebook. Dice que un nativo, y quiero terminar mi charla con esto, y, y de ahí escucharlos, decía que un nativo era el que organizó la rebelión con todos estos españoles peninsulares. Y lo agarra, ¿no? Te vamos a quemar y te vas a ir al infierno. Se queda. Si no aceptas esta religión, si no besas la cruz y le dices a toda tu gente, te quemaremos vivo. Y este amigo le dice a los españoles, oigan, ¿en el infierno hay españoles? Y le dice, no, no, no. Todos los españoles están en el cielo. Y dice, quémeme, quémeme, máteme. Por lo menos allá donde voy a ir no los voy a ver ustedes, que son. No quiero decir la palabra. ¿No? Dice, porque todos los españoles se van al cielo. Y le dicen, tú como estás en contra de Dios, te vas a ir al infierno. ¿Hay españoles en el infierno? No, porque todos están en el cielo. Máteme. Estaré mejor allá porque aquí ustedes son unos, ¿no? Así es, hermanitos. Entonces, cordialmente invitados a trabajar en esta ensoñación. Y el primer ejercicio, hoy, el primer ejercicio, busquen, pongan atención, intencionen con su velita, ya saben cómo se hace, las dos velitas, busquen en su sueño su animalito de poder, su nahualito. Mañana en la mañana, tengan mucho cuidado, pongan mucha atención, qué animal los encuentran repetidamente, ya sea en una fotografía, ya sea en el camino, ya sea. Observa, calla y aprende, y lo encontrarán, ¿sí? Muchos dicen, oiga, pero yo quiero que me dé medicinita y quiero encontrar.
en la simplicidad está la sabiduría. De mi parte sería todo. Feliz inicio de trecena. Seo Celo. Hermanita Leti, la escuchamos. La Socamati Temastiani. Este, eh, me di a la tarea de encontrar el aura de los hermanitos que están en la fotografía. Ujú. Em, ¿Qué más? Este, ¿puedo dar también su significado y el Adelante, la color de su escuchamos, aura? hermanita. ¿Qué más, Temastiani? El abuelito Sewali, amarillo tenue, intelecto y sabiduría. El hermanito Marco, su aura es blanca, pureza y elevación espiritual. Hermanita, La pero ¿por señora qué no nos dice, perdón, hermanita, ¿por qué no nos dice cuál es? Porque no sabemos cuál es. Ok. El abuelo Sewali es el que tiene el palacate Tlaxtlahui. verde. Ah, ¿Qué más? ok. Eh, el Tlaxtlahui. de la sonrisa que está atrás con los lentes es el hermanito Marco, ¿sí? Atrás del hermanito Marco, no la conozco. ¿Es la mamá de Marco? Sí, es la mamá ¿Qué de más? Marco. Ok, la mamá de Marco, su aura me apareció como un tono muy rosa, muy, muy bajito. Sensibilidad, amor, bondad. Le puedo decir que el aura más fuerte de todos es la suya, Temastiani. Me apareció su aura en un azul rey, muy fuerte, muy fuerte. Comunicación, autoexpresión, intuición y claridad. El aura del esposo de Gaby es el que está eh, adelante del refrigerador, de Ujú. paliacate rojo y lentes. Él me apareció su aura de color, un color café oscuro. Esa aura está indicando que tiene la energía baja, un bloqueo emocional o problemas por resolver. Pero esa es su aura primaria. Le aparece otra aura que es blanca. Él puede llegar a la elevación espiritual si así lo trabaja. Tiene con qué. La hermanita Ceci Naui, es la de ropa blanca con lentes. Ella tiene una aura morada. Es una persona muy espiritual, muy sensible y creativa. La hermanita Gaby es la que tiene el palacate rojo con un triangulito arriba. Su aura es un azul cielo muy clarito, muy clarito. Tranquilidad, paz, protección, comunicación e intuición. La hermanita Daniela, la que tiene las trenzotas grandototas. Ella me apareció con una aura blanca opaca, pero ella está en una transición. Todavía no alcanza la elevación espiritual. Está en una transición para alcanzar la elevación hacia lo divino. Las tlahuita más tienen. Es mi naltilistli. Tlazocamati Nagnitzin, Tlazocamati, bueno, le agradecemos por compartirnos su sabiduría, su conocimiento, su Ah, qué experiencia, bonito. porque es parte de lo que Temastiani, nos toca, ¿no? Hacer. Ujú. Temastiani, quisiera que la hermanita nos repitiera lo de los dos primeros personajes porque me distraje. Posible, o sea, si es posible, Tlaxtlahui. ¿Qué más? Este, el abuelito Sewali de Paliacate Verde, su aura es un amarillo muy bajito, pero tiene mucho intelecto y mucha sabiduría. Atrás, el de la sonrisota y los lentes es Marco. Su aura es blanca, es muy blanca, muy brillante. Pureza y mucha elevación espiritual. Tema, Tlazocamati, hermanita.
Tasocamati, Tazocamatl Legnitzin. hermanito. Sí. Tazocamatl le Tasocamati, agradecemos, no, hermanita igual. Leti. Hermanito Yauyejekatzen, ¿lo escuchamos? La Socamati Temastiani, nuevamente pues estando parte dentro de que Navia estaba un poco ausente con parte del trabajo que estamos haciendo y pues bueno, salió, sabemos que pues bueno, es parte de nuestro propio trabajo, de nuestro Nimintilistli, nuestro trabajo espiritual, nuestro trabajo eh, común de nuestras dualidades que tenemos en nuestro tonal y nuestro nahual. Cada frecuencia que maneja la parte de Tlatecolotl es algo que realmente tenemos que, por mi eh, recorrido ya con el Temastiani, hay que ser precavidos porque está la otra dualidad y esa dualidad pues es la parte de las energías, de las frecuencias, porque las energías son las mismas, porque una energía no se baja ni se sube, es una frecuencia la que nosotros mantenemos. Nuestro cuerpo tiene una frecuencia para reflejar esas conciencias, como dice la hermanita Leti, es esa frecuencia de vibración, que son los colores, ¿no? Los primarios y los secundarios y las partes tonal, el gran tonal que nosotros tenemos y comprendemos en la lectura de los Amosli es infinita, porque es ciclicidad. Y obviamente dentro de la ciclicidad sí debemos de tener cuidado cuando manejamos estas energías. Bueno, digo, perdón, manejamos estas frecuencias, porque la energía es la misma en el universo como aquí en la Tierra y en todas partes. Mi pregunta es, Temastiani, cuando realmente se aparecen varios tecolotes y ya te dicen el por qué, y es algo de cultura, digamos, cultura, ya sabemos, ¿no? La parte de que cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿no? Pero cuando muere, no muere la persona, sino muere parte de tu tonal, o sea, está muy fuera porque hace 2 días, 3, pues andaban muy raras aquí los tecolotes y aquí hay muy rara vez que cuando hay lluvia ni se aparecen ni nada, pero cuando hay que trabajar esa parte del tecolote, inclusivemente cuando empiecen aquí en Acapulco a llegar es porque vienen a hacer cambios fuertes. Hay que entender que esos cambios vienen siendo, no son pérdidas de vida, ¿no? Al contrario, son cambios de conciencia. Y quería compartir esa parte porque todos lo tomamos que, ay, es que la muerte, no, es la parte de la ciclicidad de la parte de nuestra coexistencia, de estar aquí en este planeta, en esta tierra. Y eso que quería compartir. Y otra, para ya no alargar, estaba observando las energías de cada uno y conformando la parte de los Amostli, pues tienen las posiciones similares a la lectura, como el de usted, temas tiene, que tiene la manita pues levantada, pero no la tiene así, sino la tiene para dar, está dando energía, está dando fortaleza. No es el saludo, ¿no? El saludo, pero si la tenemos así, estamos pidiendo y estamos elevando. Si se da cuenta en la Moshli, hay manitas que se encuentran así, mirando hacia arriba, apuntando el dedo hacia arriba. Y en su mano lleva una variante. Y esa variante es la parte dentro del fuego, está el dedito del fuego, apuntando que es la que se está protegiendo. El hermanito pues tiene las dos aire, la parte del fuego y del agua, ¿no? Haciendo la conexión, como dice la hermanita. Cada uno de ellos conforman una energía muy diferente a la posición. Si vemos ahorita la fotografía, cambiaron sus caras, cambiaron sus semblantes, si se dan cuenta. Cuando cambia un semblante una fotografía es porque su frecuencia aún está conectada con esa fotografía. Si se dieron cuenta o empezamos a observar las caritas de nuestros hermanos, el hermanito de que tiene el paliacate verde, tenía su boca la tenía un poquito más hacia abajo, ahora la tiene más hacia arriba. Eso quiere decir que su frecuencia empezó a cambiar, porque las frecuencias cambian en cada segundo. Y no podemos decir una lectura
tan exacta porque cambian esas frecuencias y hay que observar y hay que ser constantes en ese. Nada más quería mencionar eso, este tema, Stiani, y cultura y anuncio, porque ya están todos los videos subidos ya a la plataforma del curso de ¿cómo se llama? De petidores de lluvia, temas Stiani, Tlazocamati. Tlazocamati Negnitzin. Agradecemos, hermanitos, su compartir y el compartir de todos los hermanitos. Entonces, por favor, hagamos el esfuerzo de encontrar como primer ejercicio, nuestro náhuatl. Acechemos, observemos, analicemos y de ahí podamos llegar a una conclusión. Les dimos 3 opciones. Lo que podemos observar en la ensoñación, lo que se nos presenta en imágenes en televisión, ahora con el internet y todo. Pero está el otro. Dice, no, pues yo escojo algo de mi tonal, que ya me hicieron, pues adelante, ¿no? Todo eso tiene que ir permeando, tiene que ir influyendo en nosotros para empoderarnos, ¿verdad? Porque luego decimos, sí, no sé, ¿cuál es tu náhuatl? No lo sé. Cuando lo llegamos a encontrar, empezamos a autoanalizarnos, también es la otra parte, autorreconocernos, oye, sí actúo como tal ser. Y eso me va a ayudar a comprender por qué tomo ciertas decisiones, por qué hago lo que hago, por qué actúo como actúo, por qué respondo a ciertos mensajes de una u otra forma, ¿no? Bien, hermanito, Seacat o algo así, Katzin, ¿lo escuchamos? Matlacli Yei Acat o algo así. Perdón que Buenas noches, maestro. Soy yo, Matlacli Huanceac, 11 agua. Adelante, hermanita, la Maestro escuchamos. Nonixin, buenas noches. Seré breve. Me conecté tarde a la reunión, pero quería preguntarle, cuando hice mi ejercicio del solecito que trabajamos, cuando hice el del rombo, que empecé a ver, vi un venadito y ahorita lo traigo a relación por lo del animalito de poder. ¿Podría ser eso un animalito de poder? Porque lo vi en el rombo que hicimos. Vi los solecitos también, hice el de los solecitos y los solecitos era rosa, luego se hicieron lilas, luego se hicieron azules. Y otra pregunta, cuando se hizo el solecito que ya se unió en mi ojo, se hizo el solecito azul, pero alrededor se le hizo un halo negro. ¿Eso por qué es? Y en el rombo le digo que vi un venadito. Y esas son mis 2 preguntas. Y el venadito en relación a la charla podría ser el animalito de poder. ¿Y por qué lo del halo negro alrededor del solecito? Porque primero empezaron colores muy bonitos, pero después ya cuando se unió se hizo de un azul rey, así muy bonito, pero alrededor tenía como un halo negro. Gracias, Temastiani. Sí, los animalitos de poder es eso. Los encontramos en todos los ejercicios, lo encontramos en lo que vemos, a veces de manera muy sutil. Otra vez lo encontré, ya lo había visto. Encuentro otro lugar. Es el llamado que nos hace. Ahora, ese sol con de azul rey, con negro, justamente le habla de ese proceso, ¿no? De ese proceso que ya empezó. El azul es el Xiutecuhtli, el Señor del fuego celeste. Usted tiene que empezar a irradiar, a compenetrar en ese alito negro que tiene alrededor de este solecito. ¿Para qué? Para entrar en conciencia, para autoconocerse a usted misma, ¿no? Recuerden que cuando cerramos los ojos, lo único que vemos que nuestra energía interna, nuestro Tezcatlipoca. Inclusive en el ejercicio yo les decía, cierren sus ojitos, pero vean al solecito. Ahora muevan sus manos, interfieran la luz del sol
y van a empezar a generar con los ojos cerrados ciertas imágenes que van a conectar con nosotros. ¿Sí? Es muy hermoso. Yo sé que no va a ser la misma experiencia que yo voy a vivir, que va a vivir otro hermanito, otra hermanita. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades de conexión, a lo mejor va a haber hermanitos, no, pues sí, yo ya tengo claro lo que voy a hacer, sí. Pero va a haber un hermanito que va a decir, bueno, tengo dudas. ¿Por qué me apareció esto? Es ese proceso que vamos asimilando, que vamos sumando hacia nuestro Neltilistle. Y no se me desesperen. No sé, es que no me salió nada. No te preocupes, inténtalo otra vez. Una sola gota no va a perforar la roca. Tiene que haber varias gotas. Tenacidad, disciplina. Por eso, termino diciendo, por eso en los Amoshli, miren, a ver. Vean a Quetzalcóatl. Tiene una lesna de hueso y lesna de maguey. Que se disciplina. Disciplina, perseverancia, constancia. Hermanita Chalchihuyejecacoatl, la escuchamos. Tlazocamati Temachtiani. Yo solo tengo una duda del ejercicio de hoy por la noche. Nos dijo que intencionáramos 2 velas, como ya nos ha enseñado, poniendo la intención de búsqueda y encontrar el animal de poder. O sea, las intencionamos, las prendemos y nos vamos a la ensoñación a buscarlo en Sí. ese orden. Sí, hermanita. Tlazoc- Sí, estos son los presagios. Ese es el trabajo del Zacatecolot. El persona tecolotito. Tiene que empezar a buscar, a escudriñar, a buscar máscaras, a quitar máscaras y encontrar lo real. Una intuición florida, creativa, como nos lo muestra aquí. ¿Y por qué lo ponen con Mashlat? ¿Y por qué no le ponen con un Kuei, Tloquetzkemit? Bueno, se dice que la fuerza masculina que todos tenemos, compañeros y compañeras, es lo que nos impulsa a realizar las acciones. Aquí no está discriminando a las mujeres, no. Dice tu energía masculina, porque tenemos energía masculina y energía femenina. ¿Sí, hermanitos, hermanitas? Bien. Pues les agradezco que nos hayan acompañado, hermanitos. Un ejercicio quizá muy sencillo que parece, pero hagamos. Eso nos va a ayudar a ir teniendo una apertura. Observen Chimaltonal y como lo hace la hermanita Leti, vayamos observando todas estas energías. Moitasque, Mostla. Mañana sí tenemos clase. Tlazocamati Tomás, Temachtiani. Tachani. Se ubican. Bonita Tomás, noche, Kamati hermanitos. Temachtiani, que mostla.